Netflix se creó en 1997, justo 4 años después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y desde su creación, Netflix ha tenido su parte justa de fama, éxitos y controversias. Pues bien, lo mismo puede decirse de Escobar, que a veces de una tacada atrajo fama, éxito y polémica a la vez. No es de extrañar, pues con el estreno de Narcos en 2015 le acompañarán la fama, éxitos y la polémica, naturalmente. Netflix ha sido elogiada por la actitud minuciosa con la que llevó a cabo la investigación y la escritura y dirección artística del cineasta brasileño José Padilla, que dio un rico efecto dramático a la historia. Sin embargo, en una historia tan política como esta, no puede haber nada perfecto, y a veces el diablo puede estar en los detalles enredando. Ahora, ocultar puede ser una palabra fuerte, pero este vídeo pretende exponer aspectos que no conocías, aspectos como el trasfondo, las verdades sobredramatizadas, el lado de la historia del cártel y de los Escobar supervivientes y más. Si no has visto la serie, este vídeo está lleno de spoilers más allá de los spoilers. Estas son 10 cosas que Netflix oculta sobre Don Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, el primer narcoterrorista y el criminal más rico de todos los tiempos. Número 10. Narcos, plan original. Se cuenta que Netflix planeó inicialmente que la historia fuera un largometraje y no una serie. Sin embargo, cuando empezaron a desenterrar pruebas e investigaciones sobre el rey de la coca, supieron que una sola película no bastaría. Descubrieron varias historias sobre los orígenes de su riqueza, empezando por el hombre llamado Cucaracha y su vida antes del contrabando, que consistía en robar lápidas. Todo ello unido a las experiencias personales que aportaron los agentes de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña, demostraron a los productores que no sabían nada de Escobar. Así nació Narcos. Bernardo Aparicio García, que creció en la Colombia gobernada por Escobar, aprecia la minuciosidad de la serie. Entre otras cosas, cita la correcta representación de la diversidad étnica y pequeños detalles como las fachadas en miniatura de las casas del pueblo colonial que cuelgan de las paredes de la casa de la madre de Pablo. Número 9. Grabaciones de Escobar. Una de las razones por las que el programa fue tan minucioso fue por estas grabaciones. Pablo Escobar era un gran defensor de mantener registros de los eventos, incluyendo grabar en vídeo lo que sucedía en sus haciendas. Con esto fueron capaces de crear una construcción bastante fiel de las conversaciones y las actividades en la vida diaria de Escobar y la gente que le rodeaba. En la película, sin embargo, Escobar está principalmente sentado, meditando y mirando al espacio mientras piensa en cómo dar el siguiente gran movimiento. La verdad es un poco diferente, ya que Escobar contribuyó significativamente al espectáculo. Está claro que el líder del Cártel de Medellín era un fanático de los medios, ya que algunas de sus grabaciones mostraban las actividades en sus haciendas. Además, estaba dispuesto a comprar o secuestrar reporteros para que contaran su historia. Una cosa es segura, a Pablo le hubiera encantado Twitter. Número 8. La opinión de la familia. ¿Cuánto de la historia y cuánto de la interacción de Pablo con su familia era exacta? ¿Y cómo se sentían los Escobar al respecto? Para responder a tu pregunta, el hermano de Pablo estaba enfurecido con la serie. Y si la viste, probablemente te estés preguntando dónde aparecía el hermano de Escobar en la serie. Roberto Escobar no solo era el hermano de Pablo, sino también era el contable del cártel hasta que fue detenido cuando murió Pablo. Así que créeme cuando te digo que a Roberto no le hizo ninguna gracia que la serie mostrara a otro contable llamado Barba Negra siendo detenido y luego delatando al cártel. En respuesta, pidió una compensación de $1.000 millones al gigante del streaming por representar su imagen y la de su hermano sin consultar con él ni con otros miembros de la familia. Esto fue justo después de la primera temporada, por lo que también se ofreció a colaborar en la segunda antes de su emisión. No estamos seguros de que eso llegara adelante. Además, otros familiares también cuestionaron la imagen de Pablo en el asedio al Palacio de Justicia, así como la forma de su muerte, pero pronto llegaremos a eso. Número 7. La crudeza de Pablo Escobar. Viendo la serie entiendes que Pablo Escobar era uno de los hombres más aterradores que han pisado la tierra. En su intervención en Lituania para las conferencias Login, el agente Steve Murphy explica cómo, antes de Escobar, las fuerzas del orden no estaban familiarizadas con el narcoterrorismo. El narcoterrorismo implica el uso de la violencia para influir en las políticas gubernamentales contra las leyes de estupefacientes. Según Murphy, Pablo Escobar fue el primer narcoterrorista, y para ser justos, sus actividades están bien documentadas en la serie. También se describe el hecho de que a Escobar le resultaba bastante fácil ordenar el asesinato de otros. Sin embargo, su trato
personal parece ser más benigno, nunca resulta en algo mortal. Bueno, excepto en los casos innegables como los asesinatos de Moncada y Galeano. Aparte de eso, en su vida personal, Pablo es mostrado como un hombre problemático con una relación romántica con su esposa e hijos. En realidad, don Pablo era un señor de la droga hasta la médula. Según relatos de primera mano de los informantes, Pablo perforaba las rótulas de sus enemigos si le apetecía. Tampoco se mencionaba el trato que daba a las mulas. En la película, Pablo utilizaba mulas humanas y siempre les pagaba. En realidad, Pablo cosía cocaína en las mascotas que iban a Miami. Además, a veces mataba a las mulas para evitar gastar dinero extra. Esto del séptimo hombre más rico del mundo en ese momento. Una vez un informante de los agentes Murphy y Peña fue camarero en una de las fiestas de Pablo. El informante cuenta que otro camarero fue sorprendido robando cubiertos. Pablo se enteró y decidió atarle las manos con cinta adhesiva y tirarlo a la piscina. El camarero no pudo escapar de esta prueba del juego de calamar creada por el paisa Robin Hood y acabó ahogado como entretenimiento para los invitados presentes en la fiesta. También conocemos que Escobar mató a todos los arquitectos que construyeron alguna de sus cientos de casas. Estos arquitectos, todos italianos, fueron asesinados porque Escobar no quería que nadie conociera los secretos de sus propiedades. Incluso con los asesinatos de sus amigos de la infancia, Moncada y Galeano, Escobar envió sus dedos a sus familiares. Todo esto hace que nos preguntemos el verdadero alcance de su crueldad no retratada en Marcos. Según Bernardo Aparicio García, la serie pasa por alto en gran medida su crueldad gratuita. Número 6. La verdadera naturaleza del M-19. Este es el aspecto de Narcos con el que la mayoría de los expertos discreparán. El M-19 fue uno de los grupos guerrilleros más grandes y numerosos de Colombia. Sus ideologías incluían el nacionalismo de izquierda, el bolivarianismo, el socialismo revolucionario y la teoría del foco inspirada en el Che Guevara. En la serie, el M-19 es retratado como un grupo de idealistas ingenuos que no sabían nada sobre la guerrilla, dirigido por un ex profesor universitario que tampoco sabía nada sobre la guerrilla. Eso, amigos míos, es una dramatización de los hechos. El M-19 tenía una de las presencias más temidas en Colombia. Bernardo Aparicio García detalla cómo su tía se salvó a duras penas del ataque al Palacio de Justicia. Resume la historia diciendo que no solo mi familia en Cali estuvo a punto de morir en sus manos, eran realmente poderosos y sabían cómo infundir miedo. Además, Iván Marino Ospina, o Iván el Terrible, era un líder guerrillero experimentado a diferencia de su representación como Iván Torres en la serie. Antes de convertirse en el líder del M-19, Iván Marino Ospina ya había luchado en Venezuela. Había sido detenido y torturado hasta casi suicidarse, para escapar 6 meses después disfrazado de militar. Le llamaban Iván el Terrible porque siempre hacía las cosas de la manera menos diplomática, y así se le representaba en la serie. Se cree que es poco probable que Iván fuera asesinado por Pablo, e incluso hay quien dice que podría no haberle regalado la famosa espada de Bolívar. Número 5. La relación de Pablo con su familia. Dado que no se consultó a la familia a pesar de ser una parte integral de la película, es natural que sus interacciones con Pablo sean ficticias, y esa es una forma peligrosa de contar una historia, especialmente si ya se tienen nociones preconcebidas. Quizás ninguna otra relación fue más malinterpretada que la de Pablo Escobar con su hijo Juan Pablo, ahora conocido como Sebastián Marroquín. Sebastián está ahora libre del negocio del narcotráfico y suele hablar de su experiencia como hijo del mayor narcotraficante en distintas entrevistas. En estas entrevistas explica cómo recordaba que su padre le quería mucho, a la vez que equilibra la imagen con los efectos de sus actividades violentas. Sebastián dice que su padre le enseñó sobre todas las drogas diciendo que la marihuana era la favorita de Pablo. Le explicó que la cocaína era un veneno que no debía tomar y que debía consultarle si alguna vez decidía probar alguna droga. Tal vez esta educación ayudó o fue el recuerdo de un familiar que había sufrido los efectos del abuso de drogas. Pero Sebastián nunca ha sentido la presión de tomar drogas. Un componente crucial de las entrevistas de Sebastián es el hecho de que cuenta que él y su madre le rogaron a don Pablo que detuviera las incursiones en Colombia, sobre todo tras el bombardeo que dejó a su hermana Manuela sorda de un oído. Sus ruegos cayeron en saco roto. Y Juan Pablo dice que esto también formaba parte de la naturaleza de su padre de ser un mal perdedor. Menciona que incluso engañaba a sus hijos cuando jugaban a juegos como el Monopoly simplemente porque quería ganar. Juan Pablo es retratado como muy joven e ingenuo en la serie, incluso cuando Pablo lo llama minutos antes de su muerte. Pero en la vida real, Juan Pablo ya tenía 16 años cuando su padre murió, y tiene un relato de la muerte de don Pablo radicalmente diferente al que aparece en la serie. A eso llegaremos pronto. Número 4. Secretos de la Catedral.
En la serie se muestra que la prisión de 5 estrellas de Escobar cuenta con muchos objetos personales del narco, pero no se revela todo. ¿Recuerdas las grabaciones de las que hablábamos antes? Bueno, había aún más contenido de Escobar escondido en la catedral. En la película, Escobar deja muchas imágenes. Sin embargo, en el libro del agente Murphy y Peña, Cazahombres, ¿Cómo atrapamos a Pablo Escobar?, explican: en su oficina contigua encontramos un rollo de película en la basura. Al revelar la película encontramos fotos de Escobar que convertimos en carteles de búsqueda. Peña añade que tenía en sus archivos todos los carteles de búsqueda publicados contra él en Colombia y casi todos los artículos que habían aparecido sobre él. También guardaba notas amenazantes de sus enemigos cuidadosamente ordenadas. Escobar era muy ordenado y eso se notaba en los baños de la catedral, que Peña describe como curiosamente brillantes con paredes de 3 pulgadas. Pero quizás lo más impactante fueron las cartas de madres que ofrecían a sus hijas a Pablo para tener sexo, los picardías de encaje y varios juguetes sexuales ordenados en un armario. Sin embargo, un detalle interesante de su libro es el hecho de que Peña dormía en la cama de Escobar. Cuenta que no pudo dormir dando vueltas durante toda la noche. Número 3. La influencia de Carlos Leder. Carlos Leder era hijo de Klaus Wilhelm Leder, un alemán que cambió su país por Colombia, se cambió el nombre a Guillermo Leder y se casó con la colombiana Elena Rivas. Carlos iría más tarde a Estados Unidos con su madre tras el divorcio de sus padres y finalmente acabó en la cárcel. Fue en la cárcel donde Carlos conoció a George Jung. Ambos planearían cómo revolucionar el comercio de la cocaína y comenzarían a transportar la droga a los Estados Unidos utilizando pequeñas avionetas. Por lo tanto, Leder ya había comenzado el negocio incluso antes de conocer a Pablo Escobar, y fue fundamental para que Escobar llegara a ser tan rico. El propio Leder se convertiría en multimillonario e incluso se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia en 2 ocasiones, una de ellas para escapar de la extradición. Al contrario que en la serie, Leder solo era un pelele al que mandaban callar en las reuniones y que se manifestaba regularmente en la radio nacional. Pues bien, su historia y caída en desgracia dista mucho de ser exhaustiva. Número 2. El suicidio de Escobar. Si conoces algo de la historia de Pablo Escobar, suicidio debe ser una palabra muy extraña para ser asociada con su muerte. Pero presta atención y veremos a dónde nos lleva esto. Que Pablo Escobar se suicidó es defendido por miembros cercanos de la familia como sus hermanos y, lo más importante, su hijo Juan Pablo. Él fue la última persona con la que habló el patrón antes de morir y da un argumento muy convincente de por qué cree que la muerte de su padre fue un suicidio. Veamos. Primer punto. Juan Pablo dice que su papá siempre le había dicho que el teléfono era la muerte. Esto se debe a que don Pablo sabía muy bien que la DEA, la CIA, Centra Spike y la policía monitoreaban continuamente las ondas aéreas para triangular y conocer así la ubicación exacta de cada uno de los miembros del cártel. Pablo Escobar, por ello, usaba muy poco el teléfono y ordenó a su hijo que no lo utilizara. El segundo punto es que la familia de Escobar acababa de ser rechazada de Alemania y tuvo que alojarse en un hotel colombiano propiedad de las Fuerzas Armadas. La familia de Escobar nunca iba a estar segura donde quiera que fuera y las líneas telefónicas del hotel estaban seguramente intervenidas. Pablo debía conocer estos hechos. El tercer punto es el hecho de que Pablo había enseñado a su hijo a suicidarse en caso de que fueran capturados. Juan Pablo dice que su padre le dijo que la mejor manera de evitar la tortura y morir rápidamente era dispararse en el oído derecho en lugar de en la boca. Los hermanos de Pablo confirmaron que Pablo decía que prefería suicidarse a que lo mataran, ya que no iba a ser una muerte agradable. Ahora repasemos los últimos momentos de Pablo teniendo en cuenta esto. Un tal coronel Martínez y su hijo, el teniente Martínez, están utilizando el equipo de búsqueda direccional para intentar conseguir alguna señal telefónica. Al mismo tiempo, Pablo Escobar está hablando con su propio hijo, Juan Pablo, discutiendo una entrevista que Juan Pablo ya conoce por teléfono. Según Juan Pablo, su padre le llamó 7 veces mientras él intentaba cortar la llamada cada vez. Cuenta que se quejó a su padre de que eso era peligroso, ya que el teléfono estaba probablemente intervenido y él ya conocía el tema del que hablaban. Juan Pablo entiende que su padre está tratando de salvarlos de ser interrogados entregándose. Mientras habla por teléfono, el teniente Martínez sostiene una antena del vehículo y de repente ve al rey de la coca mirándole. Después de que la policía reuniera suficientes fuerzas, irrumpen en la casa y solo entonces Pablo suelta la llamada diciendo: «Aquí está pasando algo extraño, te vuelvo a llamar». El tiroteo se produce, su guardaespaldas, Limón, es asesinado y Pablo recibe múltiples disparos antes de que su cuerpo quede inerte. Al inspeccionar, se encuentra una herida de bala en la cabeza de Pablo. ¿Adivinas dónde?
Así es, en la oreja derecha. Personalmente me parece curioso que lo encontraran y mataran exactamente un día después de su cumpleaños, casi como si quisiera tener una última cena. Número 1. La postura prodroga de Wagner Moura. Wagner interpretó a la perfección el papel de Pablo Escobar en Narcos. El actor brasileño fue aplaudido por el papel y es tan sinónimo de Escobar que sus fotos aparecen en Google al buscar al capo de la droga. Sin embargo, tienen aún más cosas en común. Moura cree que drogas como la cocaína deberían ser legalizadas, y tras la experiencia de vivir con Escobar se lo toma aún más en serio. Y es que en un mundo en el que la cocaína fuera legal, Pablo Emilio Escobar Gaviria habría sido reconocido sobre todo como un astuto hombre de negocios que se hizo rico de la nada y ayudó a los pobres. La mayoría de los asesinatos que ordenó empezaron por callar a los funcionarios que querían encerrarlo o extraditarlo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Debería legalizarse la cocaína? Háznoslo saber en los comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, asegúrate de darle un like y echa un vistazo a más vídeos increíbles en el canal de Fugitive. Gracias por vernos y hasta la próxima.